Buenos días. 13 de julio del año 2022. Quiero compartir contigo una fábula, una historia que estuve escribiendo en mi blog en el año 2013, que tiene que ver mucho con el entrenamiento en ajedrez, pero con una historia, un cuento que pudiera ser entendible para cualquier ajedrecista de cualquier edad. Mientras vas escuchando la historia y me vas siguiendo, en cuanto a la narrativa, vas asimilando algunos conceptos importantes que se debe tener para subir el nivel en ajedrez. Se trata de tres hermanos que visitan a un maestro de ajedrez, como si fuera un cuento budista, algo así. Lo hice en Lo hice el 8 de abril del año 2013 y se llama Sueños de un entrenador. Sueños de un entrenador de ajedrez, 8 de abril del 2013. Comenzamos. Sueños de un entrenador. Imagino a un entrenador ya algo cansado con los años, revisando en su casa alguna partida joya de los clásicos, de aquellos grandes ajedrecistas que marcaron época en la historia del ajedrez mundial. Cuando de repente llaman a la puerta tres jugadores de ajedrez, tres hermanos de una misma familia, que pidieron permiso para ir a la casa del viejo maestro, a pedir consejos de cómo poder mejorar el nivel en ajedrez. El maestro, al verlos en la puerta de la casa, se regocija con la llegada de los tres jóvenes ajedrecistas y los invita amablemente a pasar a su humilde morada. Los tres jóvenes se sentían algo curiosos y ansiosos en preguntar tantas cosas sobre el juego del ajedrez. El maestro los tranquiliza y preguntando primero si quieren algún refresco o alguna limonada o un té helado, petición a la cual los tres hermanos accedieron con mucho gusto, ya que el trecho que caminaron para llegar fue bastante largo. Una vez sentados los cuatro en el patio de la casa, debajo de un inmenso árbol frondoso, de mucha sombra, el maestro con una ligera sonrisa les pregunta: Bueno, caballeros, bienvenidos a mi casa. ¿En qué puedo servirles? Dice el mayor de los hermanos: Maestro, le venimos a pedir que por favor nos ayude con sus consejos y extensa sabiduría a comprender mejor el maravilloso juego del ajedrez y saber, según su experiencia y conocimientos, qué debemos hacer para mejorar nuestro nivel de juego. El maestro pregunta: ¿qué elofide poseen cada uno de ustedes? Bueno, maestro, responde el mayor de los hermanos, yo tengo 25 años y mi elofide está por encima un poco más de los 2200 elofides. El hermano que me sigue tiene 18 años y su elo está por los 2000 elofides. Y el más pequeño de todos, apenas con 12 años, está empezando, maestro. Su elo oscila por los 1500 elofides. Dice el maestro: Bueno, jovencitos, resulta que los consejos que podría darle a cada uno de ustedes debe ser por separado, según la experiencia y conocimiento que tengan sobre el juego. Sería un error lamentable y una pérdida de tiempo el querer enseñarles a todos por igual, cuando sabemos que cada persona es como un universo distinto, con sus características o particularidades personales, que lo hacen diferente al resto de los demás jugadores. Nivel básico. Empecemos primero con el más joven del grupo, cuya edad no significa que sea determinante o un patrón fijo, asociado a su fuerza de juego. Sus 1500 Elofide demuestra que ya tiene un conocimiento previo del juego.
pero le hace falta mejorar mucho su conocimiento y su cultura con respecto al ajedrez. En primer lugar, jovencito, tienes que sentir que amas el juego. Sin amor por lo que se hace, no se avanza a paso firme, sino que hay vacilaciones, dudas y decepciones, que te van a estancar y no van a despertar en ti esas ganas que todo ajedrecista debe tener por investigar o escudriñar material didáctico, tanto en digital como en libros, propiamente dicho. A un ajedrecista que esté en un nivel básico, que ya tenga conocimiento de las reglas básicas del ajedrez, es importante trabajarse en cuanto a adquirir conocimientos que tengan que ver con la evaluación de la posición. Me refiero que es importante buscar libros o CDs o packs que le expliquen sobre los conceptos básicos que tiene el juego del ajedrez según a cómo se esté desarrollando. Apertura, medio juego y final. A nivel básico, el ajedrecista acostumbra con frecuencia a repetir errores conceptuales por su desconocimiento o porque tal vez ha sido autodidacta y no ha existido un libro o entrenador que le hable o le explique sobre estos principios básicos elementales del ajedrez. ¿A qué concepto, a qué concepto me refiero? Principios del desarrollo en la posición, valoración y ubicación de las piezas según su función e importancia, temas como la clavada, el ataque doble, ocupar el centro del tablero, resguardar el rey con el enroque, un extremo de la posición, conocer qué es peón aislado, peón doblado, peón retrasado, la posesión de una columna por una torre, el conocer cuál es el alfil bueno y cuál es el alfil malo. El principiante debe reconocer las debilidades y fortalezas elementales de su posición y cómo maniobrar con las piezas en cada fase del juego, apertura, medio juego y final. Desde la apertura pasando por el medio juego y entrando al final. Pero maestro, dice el más joven de los hermanos, eso es muy difícil para mí. ¿Cómo debo lograrlo? ¿Cómo puedo adquirir estos conocimientos, maestro? Estudiando, mi joven amigo, le contestó el maestro. Te sugiero leer con atención esos libros clásicos del ajedrez mundial, en donde puedas analizar a fondo y leer con atención los planes de juego y de conducción de esos campeones mundiales, como lo fueron Capablanca, Alekhine, Fischer, Tal, entre otros. Intenta, joven ajedrecista, comprender y dilucidar a fondo los misterios de la posición, de las partidas de esos clásicos, y verás que sin darte cuenta estarás subiendo mucho el nivel, porque estás aprendiendo mucho sobre el lenguaje de ideas, sobre los planes de desarrollo, ataque y defensa de estos jugadores. Revisar la partida de los clásicos es un exquisito manjar suculento y delicioso, en donde aún nos maravillamos por las obras de arte que hicieron esos grandes genios de la historia del ajedrez. Por ejemplo, si quieres aprender presión y ataque al rey, tienes a Pablo Morphy, a Fischer, al maestro Alekhine, grandes estrategias del ataque y del juego posicional activo y de presión contra el rival. Ahora bien, resulta que tu estilo no es tan agresivo como pensabas con anterioridad. Entonces busca jugadores con esa fineza e intuición posicional como Capablanca, Karpov, Petrosian. Tampoco no podemos olvidar al viejo Laskia, un gran jugador muy completo en ataque y defensa, así como también ese otro gran jugador completo en todas las fases del juego como lo fue y aún lo es el genio de Bakú, Garry Kasparov. Recuerden que este es un artículo del año 2013, estimados suscriptores. En síntesis, estudiar a los antiguos campeones del mundo en orden cronológico si es posible, así como de esos grandes luchadores y genios del tablero que marcaron época en el mundo del ajedrez. Maestros
Maestro, una última pregunta antes de pasar con mis otros hermanos, le dice el joven jugador de 1500 de Elofide. Maestro, a ver, mi joven amigo, dime, le contesta el maestro. Entonces el joven le pregunta lo siguiente, maestro, ¿el ajedrez como la vida? Sin lugar a dudas, mi joven amigo, porque tanto en el ajedrez como en la vida debes ser responsable con tus actos o tus movimientos, tanto en el ajedrez como en la vida. Se crece y se madura con el estudio, el trabajo y la experiencia, amigo mío, porque tanto en el ajedrez como en la vida, mi joven amigo, hay que esforzarse por conseguir lo que se quiere. Mas, sin embargo, se disfruta y nos hace inmensamente felices hacer ese recorrido mientras conoces a más personas por el mundo que le gustan el juego. Conociendo ciudades, pueblos, países, tienes el mundo a tus pies, porque el ajedrez une a millones de personas. Manejamos los mismos códigos, porque somos guerreros y nos gusta combatir en el campo del honor, pero sin sangre ni muertes. Todo comienza en el juego y todo debe terminar en el juego. ¿Sigo aquí? No llevarlo al terreno personal, amigo mío. Se disfruta, se deleita por la creatividad que tenemos de este maravilloso juego y después lo dejamos así, todo en sana paz. Para luego más adelante, otro día tal vez, volver a jugar y ser felices combatiendo en esta guerra deliciosamente simulada en su belleza como lo es el ajedrez. Muchas gracias, maestro, le dice el más joven de los hermanos. Muy bien, ahora voy contigo, con el jugador de los 2000 Elofide. Nivel medio. Se ríe el maestro. Este nivel de juego en el ajedrez es el que más disfruto enseñando. ¿Por qué lo digo? Porque sencillamente aquí está la mayoría de los ajedrecistas en este nivel. Independientemente de la edad, si son jóvenes o ajedrecistas que están en desarrollo, o posiblemente son buenos jugadores, pero que no han alcanzado la verdadera esencia del juego, el cual es un nivel de maestría, del cual muchos se preguntan si alguna vez llegarán en esta vida. La mayoría no lo logra. ¿En dónde está el mayor error que cometen los jugadores de mediana fuerza? Sencillamente en suponer que las tres fases del juego en ajedrez tienen la misma importancia. Y la estudian de igual a igual con todas sus fuerzas sin tomar en cuenta cuál fase del juego es importante trabajarse con más ahínco o intensidad para mejorar su juego. Para mí, dice el maestro, tanto las aperturas como la fase final del juego son fases técnicas que debemos aprender a desarrollarlas. Con conocimientos básicos y propios de la posición. Por supuesto que cada fase tiene su particularidad especial, pero estimado amigo, en las aperturas, con aprender por lo menos una o dos o tres líneas básicas e irlas profundizando con estudio y práctica, irlas mejorando, por supuesto teniendo una base, un conocimiento mínimo de las aperturas, el cual aprendemos en el nivel básico del juego, así como también en las defensas, poco a poco te haces especialista de esas aperturas y defensas, y te acostumbras con el tiempo y con los años a maniobrar con las mismas. En cuanto a los finales, es importante trabajarse los más elementales finales de peones, finales de torre, los finales de dama, los cuales son los más difíciles a mi juicio, entre otros. Pero como te decía, mi joven amigo, tanto las aperturas como el final son fases técnicas. E incluso muchos ajedrecistas se trabajan mucho la técnica de la apertura, revisando y memorizando un sinfín de variantes. Pero la mayoría de los ajedrecistas no dan con el secreto esencial de este nivel de juego para mejorar su ajedrez. ¿Cuál será ese secreto, maestro?, le preguntó intrigado y con mucha curiosidad el joven jugador, el del medio.
entre los tres hermanos, no el mayor ni el menor, el de los 2000 Elofide. Estimado amigo, como te decía, la mayoría de los jugadores quieren mejorar su nivel de juego en las fases de la técnica, tanto en la apertura como en el final. Eso no es nada malo, en lo absoluto. Si quieres ser un jugador completo, por supuesto, pero la mayoría no le dan la importancia que tiene a la fase de la imaginación y a la creatividad, el cual es el medio juego. Es la fase, para mí como maestro y ahora entrenador de ustedes, mis jóvenes amigos, la fase del juego más importante del ajedrez. Observen, caballeros, pongan atención y dense en cuenta que la mayoría, diría yo, el 80% de las partidas, terminan más que todo por golpes tácticos y planes estratégicos en el medio juego, en los torneos locales, nacionales e internacionales. Podría yo decir, sin temor a exagerar, que el resto de las partidas, podríamos decir que el 10% termina en la apertura por alguna celada de apertura o mal desarrollo posicional. Y otro 10% termina en la fase final del juego. Es decir, muy pocas partidas se deciden en la fase final del juego. Observen las mesas, estimados amigos, al final de cada ronda y cuenten o pónganse a contar cuántas partidas terminan mucho más allá de la jugada 40 o de la jugada 50. De verdad son muy pocas, a decir verdad. Si los ajedrecistas de mediana fuerza le dedicaran mucho más tiempo a reforzar y mejorar su medio juego con ejercicios de combinación, en donde se repasen los temas tácticos, así como también se revisen partidas en donde aprendamos los planes estratégicos de acuerdo a la estructura de peones que tenga cada bando en el juego. De por sí aumentaría mucho más su nivel de juego en el ajedrez. Estoy 100% seguro de lo que les estoy diciendo. Reproducir posiciones en donde aprendamos a planificar con estrategia, a definir partidas con golpes tácticos, así como también a identificar en la posición y así evitarlos. Les digo, queridos amigos míos, que esta es la fase de estudio y entrenamiento más importante del ajedrez. Las fases técnicas de entrenamiento como las aperturas y los finales, por supuesto que son importantes en el ajedrecista, estimados amigos. Es más, el genio Capablanca, el ajedrecista latinoamericano y tal vez del mundo más brillante que ha existido en la historia de la humanidad, nos dice que primero debemos comenzar con los finales. Pero yo te digo, amigo mío, a ti jugador de nivel medio en ajedrez, con una fuerza promedio alrededor de los 2000 de Elo, que tú también puedes mejorar esa intuición posicional, poder evaluar a fondo la posición tanto en sus particularidades tácticas y estratégicas. Te prometo de todo corazón, con todas las fuerzas de mi alma y de mi espíritu, que subirás muchísimo tu nivel de juego sin darte cuenta si te trabajas mucho más en la fase de la imaginación y la creatividad. Vamos a ver por dónde quedé. Mucho, pero mucho más que la fase de las técnicas de apertura y finales. Ese es el verdadero secreto para los jugadores de mediana fuerza, los cuales son la mayoría de este largo y ancho mundo. Resuelvan a diario con mucha más intensidad problemas de combinación y estrategia, así como también reproduzcan muchas, pero muchas partidas tanto de los maestros clásicos como de los ajedrecistas contemporáneos, en donde con palabras aprendan a mejorar su intuición posicional. Ese diálogo interno que tienes en tu mente, mejorar esa forma de evaluar, de visualizar la posición. En esta fase del juego, que es a mi juicio la más importante, el de la intuición, la creatividad, el noble juego del ajedrez, seguro que vas a conseguir la maestría.
Muchas gracias, maestro, le dice el joven jugador de los 2000 elos FIDE y de 18 años. Bien, ahora me toca al nivel más avanzado de todos. Voy con el jugador de más de 2200 de Elo FIDE y de 25 años de edad nivel avanzado o nivel maestro. Cuando llegamos a este nivel, muchas veces los jugadores quieren tratar a los maestros con el mismo entusiasmo y juego alegre como si estuvieran jugando con algún jugador de nivel básico o nivel medio, lo cual ya no debe ser así. Aquí las sutilezas posicionales a nivel avanzado o nivel maestro están como más escondidas a cualquier jugador promedio. Y solo un ojo o una mente bien entrenada puede procesar o entender las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que están inmersas en la posición. Aquí el jugador empieza a ser un jugador más completo, teniendo un amplio criterio del juego. Sabe administrar su posición, así como también el tiempo en el reloj de ajedrez, en los torneos. A este nivel, los jugadores deben saber manejar mucho mejor que el jugador promedio la presión, la cual puede llevarse con mucha intensidad o tranquilidad en el juego. Evalúa bien quién está al mando de la posición, quién tiene la iniciativa, quién presiona y quién tiene que aguantar. A este nivel de juego, el avanzado maestro, lo más importante es el carácter de la posición. Independientemente del elo del rival, se tiene mucho o poco que si tiene títulos en ajedrez. Vamos aquí a subir. Que si tiene título en ajedrez o no, que si tiene hambre, que si está cansado, que si está nervioso, que si se preparó o no se preparó bien antes de la partida, todo queda en un segundo plano. Lo más importante, querido amigo, en un nivel avanzado o de maestría, es la constancia y la perseverancia, tanto en la partida como en el entrenamiento. Maestro, pregunta ahora el jugador más avanzado de los tres hermanos, cuyo Elo FIDE está por más de 2200 puntos. Maestro, ¿cómo puedo seguir mejorando mi nivel y Elo FIDE si cuanto más subo de nivel, más difíciles son mis rivales? Amigo mío, le responde el maestro, tú como jugador de un nivel avanzado o nivel maestro, tienes que entrenar o estudiar mucho más al ajedrez que tus rivales. Lo más que puedas, con la mayor constancia y perseverancia posible. Pero ese entrenamiento debe tener una planificación, un orden, un horario bien elaborado de trabajo, reproduciendo partidas de tu contrincante, analizando sus fallas y planificando previamente algún plan de partida para enfrentarlos. También es necesario ir mejorando o subsanando cada una de las fallas que puedas tener en tu nivel de juego. Ahora la técnica tiene más valor en un nivel maestro que un nivel medio. Sin embargo, insisto que la fuerza de un ajedrecista mejora mucho, pero mucho más cuando se trabaja con más ahínco la fase del medio juego, en donde está la imaginación y la creatividad. Ahora hay que exigirse mucho más, jugar más torneos y analizar las partidas que se juegan, ganes o pierdas, todas las partidas son importantes. No creo en lo personal las partidas perdidas sean más importantes que las victorias. Todas son importantes, estimado amigo. Otro asunto importante en el entrenamiento del nivel avanzado maestro es que debes procurar una literatura ajedrecística que te exija, sin tocar las piezas, evaluar posiciones estratégicas en donde se deba calcular tanto los planes de juego como la secuencia de jugadas, pero a un número mayor de movidas, todo según la distribución espacial de las piezas y la estructura de peones. Ahora bien, hay otro componente importante que es el factor psicológico. Subo aquí. Si tienes presión psicológica en la partida, amigo mío, recuerda que has trabajado
te has esforzado mucho para llegar al nivel en que estás, si de verdad sientes que el ambiente está algo hostil o difícil para mantenerte enfocado o bien concentrado, recuerda que tu mundo, al momento de jugar torneos, tu mundo ajedrecístico está en el tablero de ajedrez. Tu mundo ajedrecístico está en el tablero de ajedrez. No importa el mundo exterior, ni lo que te hayan dicho, ni quién esté mirando la partida. El mundo que estás jugando y viviendo es la partida de ajedrez, el tablero y las piezas que están distribuidas. Ese es el mundo en que vives para ese momento. Enfoca la mirada, aquieta tu mente y el palpitar de tu corazón. Vive en el mundo en que te demuestras en el tablero, en el salón o en el lugar que estés, y deja que tu entrenamiento te guíe. Y deja que tu entrenamiento te guíe. Tu entrenamiento te guiará según tus conocimientos, habilidades y destrezas a lo largo de toda la partida. Ten confianza en tu sabiduría y en tus capacidades, las cuales son muchas, infinitas diría yo, si se actúa en cuerpo, mente y espíritu de la manera adecuada. Cuando estás en competición, dicen que la fe mueve montaña. Imagina los milagros que puede lograr la fe si la depositas en Dios y en ti mismo. Ten la fe de un grano de mostaza o mucho más en ti y en tu fuerza de juego. Diviértete presionando al rival. Haz que se desespere, que sucumba ante la presión que le llevas. Disfruta del juego al máximo. Piensa, razona, entiende de que no vale la pena en preocuparse por los resultados, por los puntos que realices en un torneo. Los puntos en la tabla del torneo simplemente son las consecuencias de tus acciones al buscar la mejor jugada en cada posición. La consecuencia de tus acciones al buscar la mejor jugada en cada posición, según tu grado de comprensión. Estoy seguro que intentas y seguirás jugando la mejor partida posible. Cada vez que te sientes frente a un tablero de ajedrez, ahí radica el éxito del jugador, en ser feliz jugando y disfrutando este hermoso juego. Jugando un ajedrez que destila en belleza, creatividad, nos hace felices. Este juego se inventó para que lo disfrutáramos entre amigos, no sufriendo entre enemigos. Este juego se inventó para que lo disfrutáramos entre amigos, no sufriendo entre enemigos. Si llegas a perder una partida, simplemente te sacudes la energía vibratoria de esa partida y sonríes. Sigo aquí. Te perdonas por tu condición de humano el cometer errores, pero con la sabiduría suficiente que cuando aprendemos a identificar los errores después de un análisis, en un momento de relax o de entrenamiento, estarás madurando y creciendo en tu nivel de juego. Se disfruta más el camino hacia la maestría que llegar a la maestría misma. ¿Por qué digo esto? Porque no existe la perfección en el ajedrez. Siempre estamos por aprender un poco más. Siempre estamos por mejorar nuestro juego. Sé feliz, amigo mío, y disfruta tu camino hacia la excelencia, hacia la maestría en el ajedrez. Muchas gracias, maestro, por sus palabras, le dice el mayor de los hermanos. Aprendimos mucho de usted. Nos vamos felices y contentos de haber compartido una gota del inmenso océano de sabiduría que usted posee, maestro. Esa sabiduría, mi joven amigo, la poseemos todos en nuestro interior, le replica el maestro. Solo que pocas veces nos detenemos a escucharnos a nosotros mismos. En meditación, en reflexión, ordenando nuestras ideas y pensamientos, aquietando nuestra mente con una respiración suave y tranquila y confiando en nosotros mismos. Vayan con Dios y que Dios Todopoderoso me los bendiga y me los cuide por siempre. Gracias, maestro, dicen los tres hermanos, y los tres jóvenes salen de la casa del maestro pensando que crecieron en años de sabiduría y experiencia ante la vida en apenas unas horas, al compartir y escuchar a un hombre que solo les enseñó más que todo
a confiar en sí mismos, que les enseñó más que todo a confiar a sí mismo y a escucharse a sí mismo. Esa voz interior, esa sabiduría interna que cada hombre posee, a ser más organizados y a tener fe en su sabiduría y en su conocimiento. Fin del relato. Dios los bendiga a todas y todos. Ernesto Antonio Rondón Montero, el autor de este escrito, 8 de abril del año 2013. Estimado amigo, yo intenté con esta fábula, con este sueño que tuve para la época, en el año 2013, poder abordar como 3 niveles esenciales del ajedrez: el que va empezando, pero ya tiene conocimientos básicos; el nivel de mediana fuerza, que es la mayoría de todos nosotros, estamos ahí, estancados o no, pero estamos transitando por ahí por la de mediana fuerza. Hice todo lo humanamente posible para imaginar, poder aconsejar y que puedan servir el nivel de la maestría sobre los 2200 de Elo Fide. Espero que haya sido de tu agrado, de tu gusto, haber escuchado este relato, esta fábula. Espero que haya sido interesante, espero que me haya seguido la secuencia de principio a fin. Y bueno, agradecido por la asistencia de cada uno de ustedes, por, por permitirme la oportunidad de compartir este sueño, este maravilloso sueño. Como entrenador de ajedrez, te lo comparto así a cada uno de los que están de aquel lado de la pantalla. Si quieres regalarme un like, si me lo gané, si te gustó el video, por favor, hazlo. Si quieres suscribirte a mi canal y continuar escuchando mis conversatorios, bienvenido seas. Y si quieres compartir el video de esta fábula tan hermosa, tan bellísima, de mi propia autoría, me estoy halagando yo mismo, hay que esperar que opinan los demás. Hazlo, me ayudarías mucho, en verdad. Dejar un legado para toda la humanidad. Les habló, como siempre les digo, con mucho aprecio y respeto, Ernesto Rondón, 13 de abril del año 2022. Son las 11:40 de la mañana, ya estamos casi a mediodía. Bendiciones para todos.